Bueno, Mi mi intención intención era era hablar hoy sobre Belgrano en relación con San Martín. Y yo había titulado esto como el modelo de desarrollo de país propuesto por Belgrano y llevado a cabo por San Martín. Yo creo particularmente que Belgrano nos presenta en su pensamiento económico un modelo de desarrollo de país, basado en un desarrollo manufacturero autónomo. Esto ya lo hemos visto nosotros en las charlas que hemos hecho sobre los escritos económicos. Ahora, ese pensamiento es llevado a la práctica por el general San Martín en Cuyo, con la movilización de los ejércitos sanmartinianos, como dijera Eduardo Astesano. Eduardo Astesano es un historiador interesante. Les muestro, este es el librito de Astesano, le voy a robar ideas a Astesano. El libro se llama La movilización económica de los ejércitos sanmartinianos. Bueno, tenemos los escritos económicos, que ya los conocemos, el plan de operaciones de María Moreno, que ahí van a implementar en términos políticos y económicos lo que estaba pensando Belgrano. Hay otro libro interesante también que se llama San Martín y la provincia de Cuyo, precursores de la nación en armas. Esto se escribió en 1950. Interesante el libro este también. Y después Las masas y las llagas de Abelardo Ramos. También se lo recomiendo, y cuando hago estas recomendaciones específicamente es para mis compañeros de trabajo, que es muy bueno que empiecen a este tipo de libros. Así que San Martín entonces es quien va a materializar el proyecto económico de Belgrano, con muchísimas dificultades, porque cuando llega a Cuyo, San Martín se encuentra con un problema muy grande, que es no solo conformar un ejército, sino fundamentalmente sostener el esfuerzo de guerra. Es decir, no alcanza con mandar al ejército al frente, sino que sostenerlo económicamente. Y esto significa garantizar el abastecimiento durante todo el proceso de reclutamiento, movilización y campaña. Es poner el aparato productivo a funcionar. Hay que generar las condiciones para que la agricultura, la industria y el comercio subsistan y generen excedentes. Para el sostenimiento no solo del aparato militar, sino también la subsistencia de la población. Es decir, cuando hablamos de agricultura, industria y comercio, estamos citando ya estas ideas fundacionales de Belgrano, que era la de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Para esto, San Martín introduce un concepto moderno en la guerra, del cual precursor, que es el de la nación en armas. Acá es donde vamos a ver sus dotes de estadista y organizador. ¿Qué es esto de la nación en armas? No es otra cosa que la movilización integral de un país, mediante la cual se ha colocado en pie de guerra no solo a las fuerzas específicamente combatientes, o sea, al ejército en campaña, sino a las fuerzas indirectamente combatientes, cooperantes a la acción del primero, o sea, a las fuerzas materiales y morales de todo el lado que conocemos con el nombre de frente interior. Tenemos el frente interior, donde está la primera línea con el ejército, y hay un frente interior que también es importante porque es el que va a sostener ese frente externo. ¿Cómo se produce la movilización económica entonces? En Cuyo particularmente, que implicó no solamente las provincias de Cuyo, sino que fue un desarrollo económico de toda la región. Ahí incluía Tucumán, Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, es decir, fue una movilización muy grande.
porque voy a hacer una adecuada utilización de los recursos naturales, una adecuada utilización de los medios de producción, una adecuada organización del transporte, una adecuada organización del abastecimiento del tránsito y la población civil, una adecuada organización del comercio de guerra, que no es lo mismo que el comercio durante la paz, una adecuada organización de las finanzas de guerra y la organización del racionamiento. Es decir, todo eso se tuvo que tener en cuenta en el desarrollo económico y para poner en pie de guerra un ejército. Es decir, se tuvo que poner en funcionamiento todos los factores de la producción: tierra, tecnología, trabajo y capital. San Martín comienza con un desarrollo muy importante de agricultura, tal cual lo dijera Belgrano. El fomento de la agricultura, que es el que nos va a dar el capital necesario para el desarrollo de la industria. Cuando San Martín produce en este aspecto un desarrollo muy importante de la agricultura en Mendoza, zona esencialmente agraria, a través del cultivo de la vid y las frutas, y de sus productos derivados, que eran vino, aguardiente y frutas secas principalmente. Se intercambiaban comercialmente con Chile, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. En menor escala producían olivos y trigo. San Juan, por sus características, desarrolla la agricultura intensiva en los valles. La única zona que por sus características, agua fluvial, fertilidad de la tierra, eran productivas. Ahí producían vid, maíz, hortalizas, alfalfa, frutas. Tenía un buen desarrollo de la minería también, oro y plata, y principalmente el plomo y azufre, que va a ser muy útil para el desarrollo de lo que es la pólvora, la munición y pólvora. Y grandes campos de preo que también se necesitaban para esos miles y miles de animales que iba a llevar adelante el cruce de los Andes. San Luis era una zona principalmente ganadera, con varios miles de cabezas de ganado, que se exportaban a Chile, Mendoza y San Luis, y la minería era la segunda fuente de riqueza, especialmente con el oro y la plata. En ese momento, condiciones, cuando llega San Martín a Cuyo, eran adversas para el desarrollo de la economía. ¿Por qué? Porque la política de libre comercio llevada adelante por el puerto de Buenos Aires había perjudicado la actividad vitivinícola cuyana, porque comenzaron a entrar vinos y aguardientes del extranjero, pero a su vez cobraban derechos de tránsito e impuestos a los vinos cuyanos. ¿Qué proponía San Martín entonces al Congreso de Tucumán ante el diputado Godoy Cruz? Medidas proteccionistas. Él decía que la medida solicitada era adoptada por las distintas naciones para fomentar la industria nacional y que a favor de la protección llegarían a superar calidad y desalojar a los vinos del exterior. Eso decía San Martín. Hay una anécdota muy interesante con respecto a esto, que la cuenta el general Olazábal. Olazábal tenía 16 años en ese momento, era soldado de San Martín y era un chico prácticamente. Martín les tenía mucha estima, entonces lo invita a una cena con otras personas y le dice, comenta Olazábal, en el momento en que entré me preguntó, ¿a que no adivina lo que estoy haciendo? Hoy tendré a la mesa a Mosquera, a Arcos y a usted. Y a los postres pediré estas villas y verá lo que somos los americanos, que en todo da preferencia al extranjero. A estas botellas de vino de Málaga les he puesto de Mendoza, y en las de aquí, de Málaga. Después de la comida, San Martín pidió los vinos y le dijo a sus invitados, vamos a ver si ustedes conformes conmigo sobre la supremacía de mi mendocino. Se sirvió primero el de Málaga, con el rótulo de Mendoza. Los convidados dijeron a los demás que era un rico vino, pero que le faltaba fragancia.
Enseguida se llenaron las copas con el vino del letrero Málaga, pero que era de Mendoza. Al momento prorrumpieron Mosquera y Ebot diciendo: oh, hay una inmensa diferencia, esto es exquisito, no hay punto de comparación. El general soltó la risa y les dijo: caballeros, ustedes de vino no entienden un diablo y se dejan alucinar por rótulos extranjeros. Y enseguida les contó la trampa que había hecho. Es muy interesante esto para reivindicar la industria nacional, ¿no? Que en realidad eso es lo que estamos haciendo nosotros. El comercio con Chile entonces compensaba estas pérdidas que tenían con respecto a los vinos, pero después del desastre de Rancagua, esta fuente de ingreso también se cierra. La agricultura hasta la llegada de San Martín no estaba lo suficientemente desarrollada por la carencia de mercados y el alto valor del flete para llevarlo a Buenos Aires. Para tener una idea, una roba de harina que en Mendoza era vendida de 2 a 4 reales, vería elevado el precio en Buenos Aires a 11 o 12 reales, mientras que la misma cantidad de harina norteamericana podía adquirirse a 10 reales. Por lo tanto, también es interesante cuando Belgrano dice, bueno, hay que construir en el virreinato, hay que empezar a construir caminos, hay que construir puentes, hay que construir infraestructura, justamente para abaratar el precio de los precios, que es uno de los problemas actuales que tenemos hoy. Esto no se solucionó 2 años después. Igualmente, ante esta adversidad, San Martín desarrolla un plan de fomento agrario. Hizo dividir en chacras las mejores tierras a ambas márgenes del río Juan. También expropió tierras de los españoles, aquellas tierras que no estaban cultivadas. El concepto de propiedad era el mismo que utiliza Belgrano en sus escritos, es decir, aquella tierra que no es utilizada para el cultivo, se puede expropiar. Estableció un régimen para el reparo de aguas, procurando que todos los agricultores tuvieran una justa distribución de agua. Para eso ordenó que cada propietario estableciera un diseño a escala de su chacra, las dimensiones correspondientes, y de no cumplir con esta orden se le cobraba 1 peso por cuadra. Construyó un canal de riego en el río Tunuyán, que hizo cultivable una llanura de muchas leguas cuadradas. Aprovechó los potreros en cultivos para sembrar alfalfa, para invernada, plantaciones frutales, olivares, plantaciones de álamo para abastecer madera, ya después vamos a ver la importancia de la madera, y trigo para el consumo interno, para el consumo propio. El desarrollo de la agricultura estuvo acompañado por un importante desarrollo de la industria, que esto es lo que nos interesa. El origen de nuestras modernas fabricaciones militares, lo que hoy le llamamos las fabricaciones militares, tiene un origen en Cuyo, con lo que se denominaba en esa época maestranzas. Cuando llega San Martín al Virreinato de la Plata en 1812, ya había un desarrollo manufacturero precario, pero manufacturero al fin. El desarrollo artesanal y el manufacturero tiene sus diferencias. Por ejemplo, una persona que invierte un cierto capital para la compra de materias primas y que tiene un cierto número de obreros asalariados bajo un plan de trabajo direccionado por el empresario, ya estamos hablando de un proyecto manufacturero. Eso es lo que distingue la manufactura del artesanado, ¿no? Esto se produce a través de 2 procedimientos. Una es reunir en un mismo taller artesanos de oficios distintos, que se los emplea en la construcción de carruajes. También se los utiliza en los saladeros, en la construcción de embarcaciones. Por ejemplo, en Corrientes había un astillero muy interesante. Tendríamos que averiguar el nombre de ese astillero. Pero para que ella estaba construyéndose barcos también ahí. Bueno, entonces, en esas circunstancias, el peón rural, que hacía todas las actividades, ahora como obrero se especializa en una. Es decir, ya hay una división del trabajo. El otro procedimiento es cuando los comerciantes comenzaron a adquirir el excedente de la producción artesanal.
y terminaron contratando toda la producción local. De allí a reunir todos los artesanos en un edificio y organizarlos en una división interna del trabajo, por especialidades dependía de un mayor grado de producción. Y ese era el problema. Porque los obstáculos eran materiales. Es decir, no había un mercado interno que justificara grandes niveles de producción. También estaba la competencia con las manufacturas británicas, con las cuales nuestra industria no podía competir. Había que protegerla. Pero el sistema que protege nuestra industria, paradójicamente, era el monopolio español. Y este se había tardado en 1809. En este sentido es muy interesante lo que dice Abelardo Ramos. En el librito este que le mostré, Las masas y las lanzas, dice lo siguiente: la revolución y la emancipación política habían producido irreparables pérdidas al interior. Fue imposible, por ejemplo, revivir el tráfico de mulas que se cesaba entre el litoral y Perú, o restablecer el comercio con Bolivia, Chile y Perú, en su nivel prerevolucionario. Las provincias podían ejercer cierto grado de fiscalización en los mercados internos. Podrían reducir al mínimo el impacto de las importaciones sobre las industrias vernáculas y realizar de este modo un ajuste ordenado en la esfera económica. En las industrias de vino y coñac de Tucumán y la provincia de Cuyo, las fábricas de artículos de cuero de Santiago y Córdoba, la industria textil de Córdoba, y finalmente en las industrias de artesanía, en todos esos sectores de la economía nacional, una política de protección podría mitigar al menos el proceso de declinación económica. Ahora, esta política, suponiendo que fuera de alcance nacional, no solo podría salvar de la ruina a la industria nativa, sino también permitir una gradual modernización de los equipos industriales del interior, porque era razonable suponer que, teniendo los beneficios asegurados, las industrias locales estarían en condiciones de buscar con buen éxito los recursos monetarios y el personal técnico necesario para elevar el nivel de producción industrial. La protección haría subir indudablemente el precio de los artículos de consumo, pero también provocaría un cambio en la distribución de los ingresos nacionales favorables al interior, logrando de este modo una economía nacional más equilibrada, dice Abelardo Ramos, ¿no? Y aunque se encarecen, y esto ya lo agrego por mi cuenta, aunque se encarecen los precios de los productos nacionales, Belgrano decía que es mejor pagar 2 pesos por un producto nacional y no 4 por un producto extranjero. Pero una política comercial proteccionista, sigo con Abelardo Ramos, pero una política comercial proteccionista en escala nacional era irrealizable, precisamente por las mismas razones que condujeron al interior a solicitarla. El dominio por parte de Buenos Aires del puerto marítimo del país fue el factor decisivo. Buenos Aires solo aceptaría el proteccionismo con la condición de que ella saliera ganando con la medida, tanto como el interior. Pero eso estaba descartado. De todas las provincias de la Confederación, Buenos Aires era la que menos interés tenía en alentar una política comercial restrictiva. Entonces, la falta de mercado interno impidió la inversión de capitales en la esfera fabril. Volviendo a San Martín, entonces, el panorama en Cuyo era desalentador. Sin embargo, San Martín organiza la producción bajo conceptos modernos. Por eso dice Astano, bueno, el desarrollo del capitalismo, el origen del capitalismo argentino se encontraba en Cuyo. Lo interesante es que la industria se desarrolló en torno a productos tales como vestuario y equipo para la tropa. Se podía comprar en Europa 10 veces más barato, pero se decide hacerlo acá a cualquier costo. Y esta es una pregunta que no la contesta Stesano, ni tampoco el otro de Gentilhuomo. Y
que a mí me parece que cuando uno está por ingresar a un conflicto, lo que trata de buscar es el autoabastecimiento. Es el concepto de defensa que tenían los militares en los años 50. Es tener la autonomía para no depender de nadie. Y esta es una controversia que está presente todavía dentro del sistema de defensa. Es decir, ¿compramos todo importado o lo comenzamos a fabricar nosotros? San Martín no podía depender del comercio inglés, a mi criterio, en lo que se trataba de algo tan esencial como el vestuario de equipo. No es porque no tuvo el apoyo de los ingleses. Los ingleses apoyaron a San Martín y lo apoyaron mucho. Pero para mí que se trata de que ese flujo de abastecimiento que podrían proveer los ingleses podría ser interrumpido por cuestiones políticas. Por lo tanto, un país que entra en guerra tiene que buscar su propio autoabastecimiento. Ese fue un concepto muy desarrollado en esta época de cuando hablamos de Savio, de Mosconi, de Baldrich, es decir, todo ese conjunto de militares tenían esta visión del sistema de defensa. También San Martín decidió incursionar en la industria pesada, la siderurgia, que es el talón de Aquiles de nuestra futura independencia económica. No por nada, Donald Trump dijo no hace mucho, dijo que no se podía considerar a un país como un país serio si no había desarrollado la industria acero. Entonces, en función del desarrollo industrial, se establece una serie de fábricas en torno al abastecimiento de este ejército que se estaba constituyendo. Tenemos la construcción de monturas y aparejos. En un país ganadero como el nuestro había un gran desarrollo de la industria del cuero, en Buenos Aires principalmente, que implicaba la confección de aperos completos de acuerdo a la usanza y costumbre de la época, para miles de caballos y mulas. Esto implicaba construcción de frenos, estribos, caronas, espuelas, aparejos que iban montados sobre las mulas. También se incursionó en la confección del vestuario, decíamos recientemente, confección de uniformes a más de 4.000 hombres. Era una empresa que en esta época las provincias del interior podían satisfacer en este sentido, la industria textil. Todavía el comercio inglés no había avanzado lo suficiente en el interior del país, esto lo de Sarmiento, como para que la manufactura textil tuviese que competir con ella. Entonces el desarrollo textil se organiza en torno a un terreno rudimentario. Esto se encontraría en la etapa artesanal y no manufacturera, pero pese a esto se logra una gran producción de ponchos, frazadas y bayetas. La bayeta se transformó en paño mediante una máquina que se llamaba el batán. Es decir, ya se había industrializado de alguna manera. Se organizó a la población de tal manera que los conventos funcionaban como sastrerías del ejército. La confección de camisas la organizaron las mujeres de familias patriotas, no solamente camisas. Estamos hablando de frazadas, de ponchos, de carpa en gran cantidad. Muchas se remitieron de Córdoba. También se organizó un gremio muy importante que era el de los herreros. La herradura se convirtió en un problema fundamental. Sin herradura no se puede cruzar los Andes. No se podía cruzar la cordillera. Para toda la campaña se necesitaron aproximadamente 18.000 de herraduras. A 12 clavos por herradura se necesitaban aproximadamente 50 quintales de hierro. La obra de Fray Luis Beltrán también fue extremadamente importante. Fue el que logró el desarrollo tecnológico, porque tocó resolver el problema del cruce de los Andes de la artillería. Ahí estaban
2 obuses, 7 cañones de batalla, 9 cañones de montaña, 2 cañones de hierro, munición, 300 granadas, 2000 tiros de bala, infinidad de productos, carros, ruedas, cuñas, es decir, infinidad de productos. Cuando uno ve todo lo que tenía que tener en cuenta San Martín para la organización del ejército, es volverse loco. También se construyeron fusiles y carabinas en Buenos Aires, en verdadera fábrica, con una producción media mensual de 80 fusiles y 170 bayonetas. La fabricación de municiones, que la llevó adelante Álvarez Condarco. La pólvora primero se elaboraba a mano y después se construyó un molino que le permitía elevar el rendimiento a 300 o a 400 libras por día, es decir, aproximadamente 200 kilos por día. Se construyeron sables y espadas de buena calidad. Esta fábrica se encontraba en Córdoba y Colonia Carolla y Jesús María. Es decir, hubo un desarrollo industrial importante que generó muchísima cantidad de trabajo y que de haberse protegido de la industria, tal cual lo dijera el general Belgrano en sus escritos, se podría haber llegado a un desarrollo industrial autónomo. Ahora, esta visión, ¿no?, que está sentando está muy vigente todavía en la actualidad. Lo que estamos discutiendo es si tenemos que proteger la economía o tenemos que liberar la economía. Todavía estamos discutiendo eso 200 años después. Bueno, los criterios los tenemos acá. San Martín decía lo que había que hacer, Belgrano también. Así que bueno, esto es un panorama, queda todavía por desarrollar el comercio, que lo dejé para otro día para que no se haga tan largo, que también es un tema muy interesante. Y bueno, y si quieren ahora pasamos a charlar un poco y a intercambiar ideas sobre estas cuestiones. Genial. Yo ahí quería, bueno, en primero felicitar, muy bueno todo lo charlado. Decir que quedan escasos minutos de esta reunión, que yo ya preparé una continuación, que si quieren ahora cuando se corte, yo la mando al grupo y por si hay muchas preguntas o queremos seguir charlando un rato más. Así que nada, abierto a preguntas. Germán, ahí había una cosa para investigar, muy buena primero, que quedó pendiente el nombre del astillero en Corrientes, ¿no? Más o menos para ver si alguno quiere investigar. Eso me queda pendiente, eso nos queda pendiente. A ver, ¿qué fue del astillero ese? ¿Se construyó ahí? ¿En qué año más o menos? Porque ese es un desarrollo industrial importante. Sí, el tema de la navegación para nosotros es un tema muy caro. Bueno, a mí me que interesa. todavía está pendiente. Hoy ni hablar. Hoy ni hablar, ¿no? Estamos con el tema del auge. ¿Cuántos millones de kilómetros cuadrados tenemos? 6 millones y pico de kilómetros cuadrados, creo, Fabiana, ¿no? Si mal no recuerdo. De mar, así que mirá si necesitamos... Más o menos, ¿por qué año se marina construyó mercante, ese astillero, Germán? Esa es la pregunta. Para averiguar. Ese está en 1809, 1808, 1809. Genial. Pero lo he escuchado así varias veces que se lo menciona, pero no hay información, no he encontrado yo información todavía. Ahí tenemos una punta entonces para investigar el nombre del astillero. Daniel tiene el micrófono apagado. No te escuchamos, Daniel. Tenés el micrófono apagado. ¿Ahora? ¿Ahora me sí. escuchan? Uy, qué tonto que soy. Sí, sí. Esto de... Yo hablaba y hablaba. Bueno, les decía que hay dos ingleses, hermanos, Cunnington Graham, que estuvieron radicados muchos años en Paraguay y en Corrientes. De Paraguay los echó Gaspar Rodríguez de Francia, pero se ubicaron en Corrientes. Y tenían una empresa exportadora de productos del país.
el puerto, ellos estaban en Corrientes y en Goya, el puerto del cual salía toda la mercadería era de Goya, y en Goya había un pequeño astillero por un señor que está el nombre en el libro, yo en este momento no me acuerdo, que era el que hacía las barcazas del Paraná, pero no pensar que eran barcos. Lo más que hacían allí, había una carraca que era de estos Cunnington Graham, que una carraca es una nave pequeña de 2 mástiles, y con toda navegación, por supuesto, a vela, y mucho remo. En el Paraná usan mucho remo. De manera tal que el astillero podía ser perfectamente el de Goya. Apago el micrófono. Ese es un buen... Bueno, y ¿se escucha? Sí. Sí, Germán, Germán, te escuchamos. Sí. No, no, el tema también, otro tema de actualidad son las fábricas militares, que es un tema que nosotros tenemos que considerar en cuanto a cómo construimos nuestro sistema de defensa. Me parece que por ahí se concibe un sistema de defensa como que son solamente los militares nada más. Y el sistema de defensa trasciende lo militar. Lo militar es una partecita. Pero después hay que tener en cuenta un montón de cosas, por ejemplo, los aspectos morales de ciudadanía, que va a conformar luego, posteriormente, los ejércitos. La educación, la cultura que cada uno de ellos, la formación ética y moral que tengan. Es decir, hay un montón de cosas que no solamente tienen que ver con el soldado que está en el frente, sino los que están sosteniendo en la zona del interior, como llamaban acá, o en el país, la gente, la sociedad, el pueblo, tiene que estar compenetrados con esos valores. Y ahí entra mucho esto de los valores de una sociedad individualista. Tiene mucho que ver con esto, porque si yo me preocupo por mí mismo y solamente por mí mismo, ¿cómo hago yo para sostener un esfuerzo de guerra donde incluye a toda una comunidad? Ay, Germán, perdón que te interrumpa. Está por cortarse. Escasos segundos quedan. ¿Quieren que continuemos otra o quieren que lo demos por cerrado? Como quieran ustedes. A mí, como también, como quieran ustedes. No me molesta. Yo opino que habría que seguir un poquito más si alguno Sí. no tiene problema. Dale. Ya la mando por el Sí, sí. grupo entonces. Dale, Buenísimo. buenísimo tema.